que estamos organizando a través de Agroeditorial, como siempre fomentando pues el desarrollo del sector agropecuario nacional y de Latinoamérica. Eh, Como un preámbulo, pues el mundo, como lo conocíamos, ha cambiado mucho. Estamos todos inmersos en una nueva era denominada la 4.0, que es la era digital. Y el sector agropecuario no puede dejar de lado su inserción en este mundo interconectado. Es por esta razón que hemos invitado al ingeniero Víctor Piñeiro, que es director del Observatorio de Agronegocios de Buenos Aires, Argentina. Quisiera empezar, pues, Víctor, preguntándote qué importancia tiene el sector agropecuario, la industria agroalimentaria frente a esta pandemia, ¿no? Bienvenido. Un gusto enorme, Andrés, de poder compartir contigo este espacio, un poco forzados por la situación. Hemos tenido que acelerar una adaptación a nuevos canales de comunicación, es la parte buena de toda esta desgracia. Y es un gusto poder estar comunicados con ustedes en este momento. La verdad es que han sido bastante oportunos ustedes en abordar un poco estas inquietudes relacionadas con el contexto en que se encuentran hoy los agronegocios del mundo, de dónde venimos y a dónde vamos a ir, ¿no es cierto? Yo creo que primero hay una capa o sea, en general creo que hay una gran incertidumbre. No me gusta mucho ser tan contundente con las aseveraciones que puedo decir yo o que escucho por ahí. A veces estamos en el medio de una situación muy inestable y aseverar o concluir en forma contundente eh, cómo vamos a quedar parados de acá en adelante me parece un poquito arriesgado, pero sí me parece muy indicado poder hacernos preguntas que nos ayuden a construir una hoja de ruta a dónde poner la prioridad del análisis y del trabajo diario mientras dure esta contingencia. Y en ese sentido, creo que para todos los que estamos de alguna manera trabajando en cadenas agroalimentarias en el mundo y particularmente en América Latina y particularmente en América del Sur, tenemos que tener claro que venimos de un paradigma donde los agroalimentos de América del Sur han sido una fuente de posibilidad de abastecer a un mundo que hasta ahora ha incrementado fuertemente la demanda de alimentos. Si uno mira desde la revolución, digamos, cultural china en adelante, los últimos 30, 40 años, el mundo no ha parado de pedirnos cada vez más alimentos y ese paradigma hoy es el que está un poco bajo la lupa y con algún signo de interrogación. Primero, creo que hay una capa que tiene que ver más con una cuestión cuantitativa y bajo un análisis de lógica económica. Este año probablemente, Andrés, estemos atravesando el primer año en 38 años que China no solo no crezca, sino que además se contraiga fuertemente en su economía. Esto es un cambio muy importante desde el punto de vista cuantitativo. La demanda de alimentos y de materias primas en el mundo está muy determinada por China en los últimos años. Y como te decía, estamos ahora bajo una situación que casi desconocemos. ¿Cómo va a ser este mundo, ¿no? Económico en general y particularmente para los agroalimentos, con quizás el principal cliente bastante golpeado desde el punto de vista económico? Es una pregunta. Los flujos de demanda de alimentos, como sucede aquí en Argentina, desde China, lo que China nos había empezado a comprar fuertemente en el rubro de carnes, por ejemplo, carnes aviares, carnes bovinas, y todo lo que habitualmente nos compra de poroto de soja, nos había empezado a comprar aquí en Argentina harina de soja después de toda una historia de no poder venderles. Toda esta serie de flujos se seguirán manteniendo. Son preguntas, no me animo a contestarlas contundentemente. Presumiblemente todos esos flujos se vean afectados. De todas maneras, esto quizás pueda ser transitorio
y quizás pueda modificarse la tendencia y quizás en un par de trimestres o algunos meses poder empezar a recuperarse esos flujos y a mejorar la cuestión cuantitativa. No sé si es que tú estás de acuerdo, te voy a leer textualmente como la FAO en su último boletín describió el impacto que puede tener la pandemia con los agronegocios y dice, probablemente el sector agropecuario se vea menos afectado que otros sectores más expuestos a las perturbaciones logísticas y al debilitamiento de la demanda, como el sector de los viajes, la industria manufacturera, los mercados energéticos, etcétera. ¿Estás de acuerdo con ese criterio, Víctor? Sí, por supuesto, es muy asertivo porque está claro que en la pirámide digamos, de necesidades, ¿no? La pirámide que habló Maslow hace muchas décadas, la necesidad de alimentarse es una de las primeras que tenemos los seres humanos y es presumible, obvio y bastante obvio que las demandas se van a debilitar muy fuerte en cuestiones suntuarias o que pueden ser pospuestas o suspendidas o eliminadas. Claramente que tenemos que seguir comiendo y el mundo se acostumbró a comer bastante bien, por suerte, bastante mejor que en otras épocas. Y yo creo que lo primero que se va a recuperar es eso estoy 100% de acuerdo. Ahora, el segundo punto, Andrés, que creo que deberíamos ver es los posibles cambios cualitativos en el comportamiento de las poblaciones después de esta pandemia, ¿no es cierto? Acá hay un montón de preguntas que quedan abiertas. Por empezar, ¿qué va a pasar, digamos, con la tendencia que ya existía de alguna forma, de la mano de algunas iniciativas políticas que estaban siendo más o menos vigentes en el mundo, como es estas tendencias a cerrar las economías, ¿no es cierto? Esta fuerte, digamos, cambio o retracción hacia la expansión global que vino muy fuerte de la mano del gobierno de Trump, por ejemplo, de cerrar la economía, de subsidiar las industrias locales, ¿no? Que fue un paso atrás a un proceso de ganancia para todo el mundo que fue una gran globalización hasta ahora. Ese proceso de cierre de las economías. Y es presumible que se ponga un poquito más intenso todavía. ¿Por qué? Bueno, porque todo lo que es el flujo de mercaderías, el flujo de dinero y el flujo de información se va a ver afectado porque obviamente esta pandemia ha generado en una primera reacción una aparición de barreras, ¿no es cierto? Yo si hoy quisiera ir a Quito no puedo ir a Quito, no tengo ni siquiera un vuelo. Entonces, esto creo que por un tiempo por lo menos se va a fortalecer. La pregunta es por cuánto tiempo, cómo vamos a aprender a convivir con estas barreras. El comercio internacional estaba totalmente impregnado de flujos globales. Hay un montón de cadenas de abastecimiento que están totalmente enlazadas de un punto al otro. ¿Cómo vamos a lograr pasar esos puentes? ¿O volveremos otra vez a encerrarnos? Estas son las preguntas cualitativas que realmente están abiertas. Yo creo que cualquiera que hoy dice cómo va a ser, es un poco arriesgado, ¿no es cierto? Otras cosas cualitativas también con las pautas de consumo, Andrés. Acá hay un tema de zoonosis en el fondo, tú lo sabes bien, estás muy en el tema veterinario y demás, ¿no es cierto? Esta pandemia todo parece indicar que nació relacionado con algo del tema zoonosis, es decir, de una enfermedad que viene de los animales. Esto va a acelerar las tendencias que hay con respecto a los consumos vegetarianos y o veggies en el mundo. Es otra pregunta, ¿no? Yo he empezado a ver asociaciones un poco groseras, pero un poco asociaciones referidas a que, bueno, esto viene del lado de los animales, entonces, por lo tanto, ¿no será momento de dejar de consumir animales? Es una pregunta que he escuchado incrementarse en estos días. Yo no la comparto, pero de todas maneras está en el aire y hay que ver para qué lado va. El otro tema, Andrés, es realmente la necesidad de imponer en el mundo un sistema de control sistematizado de sanidad agroalimentaria, como tienen los países realmente
que realmente juegan en serio en el mercado internacional. China ha dado digamos, ha generado con esto un antecedente muy lamentable. Hoy, la única manera de poder volver a tener flujos agroalimentarios de mercaderías que vayan y vengan por todo el mundo es que el mundo se comprometa institucionalmente de una manera muy fuerte y muy sólida a tener un sistema de control riguroso basado en método científico. No se puede escapar, digamos, nuevamente una, una patología como ha sucedido aquí. Eh, y para eso, toda la otra pregunta viene de mano de la tecnología, ¿no? ¿Qué oportunidad que hay para la tecnología, para que todas esas iniciativas que por ahí estaban un poquitito verdes empiecen a madurar? De hecho, estamos hablando acá entre nosotros una tecnología que ya disponíamos y que ahora se ha vuelto casi imprescindible. Pensemos en los sistemas de blockchain, ¿no? De trazabilidad, y eso, ahí hay un mundo para desarrollar y creo que vamos a tener que ponernos arriba ese desafío para poder seguir las cadenas agroalimentarias funcionando. Y sí, Y justamente a eso iba mi pregunta, ¿no? Porque, Víctor, los agronegocios y la comunicación deben estar inmersos en este momento, ¿no? Es muy importante la manera de cómo comunicar a la agroindustria y la agroindustria también a la población. ¿Cómo crees que las empresas tengan que ingresar a este nuevo contexto? bueno, creo que es una oportunidad brillante para ese punto que vos bien ponés arriba de la mesa. Eh, esta pandemia ha corrido un poco algunos prejuicios con respecto a la forma en que los alimentos se producen. Es una oportunidad extraordinaria para que aquellos países como Ecuador, como Argentina, que tienen un sistema agroalimentario maduro, desarrollado, hagan un gran esfuerzo por mostrar y contar con la seguridad y con digamos, el profesionalismo que producen los alimentos que van todos los días a la mesa de nuestras ciudadanías. Es una oportunidad brillante para hacer eso. Eh, Creo que en general se abre una oportunidad para dos cuestiones muy importantes que estaban siendo bastante veladas en estos últimos tiempos. Uno es la importancia geopolítica que adquiere un país productor de alimentos, ¿no es cierto? Volver a valorizar eso. Lo segundo es lo importante que es contar con alimentos en nuestra mesa generados en un sistema que le da realmente consistencia de calidad, de precio y de disponibilidad. Y por último, un poco este parate, este cierre de la industria y del comercio en general, forzado por el tema de prevenir, digamos, el tema de la expansión del virus, ha generado, casi diría, un laboratorio improvisado, donde se está viendo un experimento en vivo de cuál es el efecto de contaminación de la agroindustria comparado con el resto de las industrias, ¿no es cierto? Tú sabes que los últimos años, en general, las actividades agropecuarias han sido digamos, muy puestas bajo la lupa con respecto a su originación de contaminación ambiental y demás. Y como te decía, de una forma indirecta y no querida, hoy se ve como todos los sistemas de detección de contaminantes en el aire se ha derrumbado y han mostrado indicadores absolutamente mejorados por el solo hecho de que en realidad dejó de producirse actividad industrial y comercial, pero no agrícola ganadera, que sigue funcionando. Entonces ahí medio como que tuvimos un a favor, ¿no es cierto? Se ve claramente que evidentemente está un poco desproporcionado la presión social que existe sobre la agricultura y la ganadería como generantes de contaminantes en relación a lo que realmente puede estar generando. Quedó un poco un principio evidenciado con este experimento de haber parado a las industrias, ¿no? Me parece que es otro tema en donde tenemos una oportunidad también para, desde el punto de vista comunicativo, reforzar este tema.
Sí, Víctor. Bueno, la comunicación agroalimentaria en todas sus formas ha adquirido en los últimos años una importante y creciente relación con la agroindustria. Desde tu punto de vista profesional, ¿qué importancia tiene la comunicación y cómo deben afrontar esta realidad las empresas que hoy por hoy, como tú bien lo dices, nos tomó de sorpresa, pero estamos incorporándonos en este momento? Bueno, yo creo que la importancia de la comunicación tiene que ser la misma que le hemos dado a otras tecnologías. Yo creo que cualquier industria, cualquier actividad va incorporando las tecnologías en función de las necesidades que tiene y un poco de una manera reactiva, es decir, como reacción a un estímulo. Así que por lo menos aquí en Argentina, por ejemplo, ante la suba fuerte de los costos de producción en la agricultura, hemos masificado el uso de agricultura de precisión para hacer más, para optimizar los insumos, por ejemplo. Lo hemos hecho porque reaccionamos ante la suba de los costos, por ejemplo, ¿no? Nuevamente pongo el ejemplo de esta conversación. Nosotros estamos acá hablando porque reaccionamos ante la imposibilidad de juntarnos en Argentina o allí en Quito presencialmente. Y bueno, con la comunicación creo que está pasando lo mismo. Las empresas, las instituciones y las industrias en general creo que se están dando cuenta que necesitan de la tecnología de la comunicación para estar cerca del consumidor, para estar cerca de su cadena de abastecimiento, y en la medida que se den cuenta que esto es una necesidad y que el contexto lo está solicitando, reaccionarán y invertirán seguramente en tecnologías de comunicación y en programas de comunicación como lo hacen normalmente en el desarrollo de un software o en la ampliación de una planta de desposte de carnes o en la agricultura de precisión. O sea, yo lo veo como una tecnología más que los empresarios pueden adquirir porque son expertos en adquirir tecnología cuando se dan cuenta que lo necesitan y cuando esa tecnología les da retorno económico. Y con la comunicación debería pasar exactamente lo mismo. Por lo menos lo que acá estamos viendo en algunos casos aquí en Argentina, también en Uruguay y Paraguay, eh, las empresas demandan un programa de comunicación que las acerque a los consumidores, que las acerque a la ciudadanía en general, y esa tecnología está disponible, es cuestión nada más de ponerse a trabajar y a la brevedad, en mediano plazo, empiezan a mejorar la manera en que pueden llegar a, a su público objetivo y empiezan a tener una serie de controles un poco mejorados de la posibilidad de llevar un mensaje. No solo llevar un mensaje, ponemos mucho hincapié en esto, para una empresa, a una institución, no solamente es importante tener el canal lo suficientemente aceitado para poder llevar un mensaje y decir lo que ellos quieren, sino algo muy importante, tener dispositivos de radar, le decimos acá, de poder estar alertas de lo que se dice de mi empresa, de lo que se dice de mi industria, de lo que se percibe de mis productos y de mis procesos. Eso a veces es más importante que poder salir a decir algo, ¿no? Abrir las orejas de la empresa, tener los radares prendidos, eso es muy importante. Hay empresas, instituciones que se han dado cuenta de un problema grave de percepción pública y no han podido ir para atrás porque fue demasiado tarde. Ya su producto estaba con una mala imagen, una mala prensa y no hubo manera de revertirlo porque llegaron tarde. Muy gentil, Víctor. Te agradecemos muchísimo por tu presencia y participación. Pues para nosotros es muy, valoramos mucho tu tiempo con nosotros. Y como empecé diciendo, lo agroeditorial tiene como persigna el hecho de fomentar el desarrollo del sector agropecuario. Por último, tal vez algún mensaje que tú quieras entregar a la comunidad agropecuaria. Sí, por supuesto, es un mensaje de un sentido, de muchas ganas de darnos fuerza mutuamente. Toda la comunidad, no solo la agroalimentaria, hoy está metida en un lío importante
y creo que dentro de este problema, quienes estamos en los sectores de las cadenas agroalimentarias estamos en un sector privilegiado porque podemos seguir trabajando, los procesos biológicos en el campo continúan, hay que seguir atendiéndolos, hay que seguir generando los alimentos que la comunidad hoy en un momento de tanta incertidumbre necesita. Así que démonos fuerza mutuamente, banquemos, como decimos acá, bancar es aguantar, digamos, aguantemos la parada. La comunidad creo que se va a acordar de que estuvimos al lado y trabajando fuerte para no dejarla sin alimentos, y seguramente eso va a poder ser capitalizado dentro de unos meses cuando estemos más tranquilos, que nos podamos volver a vernos cara a cara y acompañarnos de una manera más presencial, y seguramente eso va a ser una manera de capitalizar este mal momento. Y estemos con todas las neuronas prendidas para justamente aprender, ¿no? Hoy todos los días es un aprendizaje, que es los momentos en que uno crece profesionalmente y puede después poner en juego eso cuando está un poco más tranquilo, cuando las aguas bajan. Depende de lo que estemos aprendiendo acá cada día en este sector agroalimentario de América del Sur, Andrés. Fantástico, muchas gracias. Estuvimos con el ingeniero Víctor Piñeiro, director del Observatorio de Agronegocios de Buenos Aires. Te agradezco muchísimo y un fuerte abrazo, Víctor.